En la fiesta familiar detrás de la cocina, vi a mi nuera besando al mejor amigo de mi hijo. Mi corazón se detuvo como si alguien hubiera apagado la música dentro de mí. El vapor de las ollas me nubló los ojos, o quizá fueron las lágrimas que no me permití derramar. Estuve a punto de gritar, de llamar a todos, de romper el silencio que nos envolvía como una manta demasiado pesada. Pero entonces alguien me tomó del brazo, firme y suave a la vez, y una voz conocida me susurró al oído: «Espere, no aquí, no ahora». Y así me quedé temblando, atrapada entre la verdad que acababa de ver y el amor que aún me ataba a esa mesa donde mi hijo reía sin sospechar nada. La fiesta de mi hijo había sido planeada durante semanas. No era un cumpleaños cualquiera ni una simple reunión. Era la celebración de su ascenso en la fábrica donde había trabajado desde joven. En nuestra familia, esas cosas no pasan todos los días. Mis hermanas llegaron temprano con bandejas de tamales, mis primas llevaron grandes ollas de pozole humeante y las vecinas se encargaron de los postres arroz con leche flanes y pan dulce que perfumaba toda la casa. En el patio, las guirnaldas de papel picado se movían suavemente con el viento y una bocina vieja reproducía canciones de José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández, esas que siempre hacen que a uno le apriete el corazón sin darse cuenta. Yo como madre me movía de un lado a otro revisando que no faltara nada. Era mi forma de demostrar amor, sirviendo, acomodando, preguntando si todo estaba bien. Miraba a mi hijo y lo veía tan feliz, su sonrisa amplia, su camisa nueva bien planchada. A su lado estaba ella, mi nuera, arreglada con un vestido rojo que resaltaba su figura. Era bonita, nadie podía negarlo. Y aunque nunca fue exactamente el tipo de mujer que yo había imaginado para mi hijo, me esforzaba cada día por tratarla con respeto. Una buena suegra no mete cizaña, sino paz, solía decir mi madre, y esas palabras me acompañaban en cada gesto que le dirigía. También estaba ahí el mejor amigo de mi hijo, ese muchacho que creció casi bajo nuestro techo. Lo vi correr por el patio cuando apenas tenía 10 años. Lo vi compartir secretos, risas y cervezas con mi hijo cuando eran adolescentes. Era parte de nuestra casa, de nuestra historia. Yo lo trataba como a un sobrino más, con el mismo cariño, con la misma confianza. Nunca, ni en mis pensamientos más oscuros, habría imaginado lo que estaba a punto de presenciar. Fui a la cocina a buscar más tortillas, porque la mesa empezaba a quedarse vacía. El calor del fogón me abrazó de golpe y el sonido de las cucharas chocando contra las ollas era casi hipnótico. Me acerqué al fregadero para dejar unos platos usados cuando un movimiento veloz en el rabillo del ojo me hizo girar la cabeza hacia la puerta trasera, la que daba al pequeño pasillo que conducía al patio lateral. Y allí estaban. No era un abrazo inocente ni una despedida rápida. Mis ojos vieron claramente cómo sus labios se buscaban con una familiaridad dolorosa. La mano de mi nuera descansaba sobre la nuca de él, mientras la de él se deslizaba por su cintura, como si ese cuerpo le perteneciera desde hacía mucho tiempo. El mundo se detuvo. La música, las risas, el tintinear de los vasos. Todo se convirtió en un murmullo lejano, como si yo estuviera bajo el agua. Sentí que mis piernas dejaban de sostenerme. Me apoyé en la barra de la cocina, aferrándome a la madera para no caer. La respiración se me volvió corta, entrecortada, y un sabor amargo subió desde mi garganta. No puede ser, repetía dentro de mí como un rosario roto. En mi mente apareció el rostro de mi hijo tan lleno de orgullo minutos antes. Pensé en cómo él llamaba a su amigo hermano
en cómo confiaba en su esposa para todo, y yo estaba ahí viendo lo que una madre nunca jamás debería ver. Di un paso al frente, impulsada por una mezcla de rabia y dolor. Iba a abrir la boca, iba a decir sus nombres, a exponerlos delante de todos. Iba a hacer que la música se apagara y que la verdad cruda y dolorosa estallara como un trueno en pleno patio. Pero antes de que pudiera emitir un solo sonido, sentí una mano sujetando mi brazo, un agarre firme, conocido protector. Giré lentamente la cabeza y vi a doña Lupita, mi comadre, la mujer que había sido mi apoyo en tantas tormentas silenciosas. Sus ojos estaban muy abiertos, pero su expresión no era de sorpresa. Era de advertencia. «No aquí, comadre», susurró casi sin mover los labios. «No delante de todos. Espere». Aquella palabra, espere, cayó sobre mí como una orden y una súplica a la vez. Mis ojos volvieron a posarse en ellos. Ya se habían separado como si nada, pero sus miradas nerviosas se cruzaban conscientes de que algo había cambiado en el aire. Sabían que alguien los había visto. Y ese alguien era yo. Un sudor frío me recorrió la espalda. Quise arrancar la mano de doña Lupita de mi brazo y correr hacia donde estaba mi hijo, decirle la verdad de inmediato. Pero también vi a mis nietos corriendo detrás de un globo, a mis sobrinas bailando a los vecinos, levantando sus vasos en un brindis improvisado. ¿Cómo iba a romper ese momento? ¿Cómo iba a clavarle a mi propio hijo una daga delante de todos? Respiré hondo 1, 2, 3 veces. La mano de doña Lupita apretó un poco más, como si sintiera mi batalla interna. Su voz volvió más suave ahora. «Usted es una mujer fuerte, y las mujeres fuertes saben cuándo hablar y cuándo esperar». Yo asentí, apenas incapaz de pronunciar palabra. El mundo había cambiado para mí, en un instante, pero allá afuera, en el patio, todo seguía igual: la música, las risas, el olor a comida, la felicidad fingida. Caminé de regreso hacia la mesa, sintiendo que mis pasos pesaban toneladas. Mi rostro debía mostrar calma. Nadie debía notar la tormenta que me estaba desgarrando por dentro. Tomé asiento frente a mi hijo. Él me sonrió con ese gesto tan suyo, tan lleno de amor. «¿Todo bien, mamá?», me preguntó. Lo miré sosteniendo sus ojos el mayor tiempo que pude, sin romperme. «Todo bien, mijo», respondí con una voz que no parecía la mía. «Todo está bien». Pero nada, absolutamente nada estaba bien. Y mientras brindaban, mientras las copas chocaban, mientras la noche seguía su curso en mi interior, comenzaba a nacer algo nuevo, una certeza silenciosa y peligrosa. No iba a gritar, no iba a humillar a nadie, pero tampoco iba a cerrar los ojos. Yo acababa de ver la verdad, y cuando una madre ve la verdad, el mejor momento aún está por venir. La fiesta continuó como si nada hubiera pasado. O quizá era yo la única que sentía cómo el mundo se había detenido durante unos segundos eternos, mientras todos los demás seguían riendo, bailando y brindando por la felicidad de mi hijo. Había aprendido a lo largo de los años a esconder mis emociones detrás de una sonrisa suave, casi invisible. Esa noche, sin embargo, esa sonrisa pesaba como una máscara de hierro. Desde mi lugar en la mesa, observé cada movimiento de mi nuera. La forma en que tomaba su copa, la manera en que echaba la cabeza hacia atrás, al reír, el modo en que evitaba mirar en mi dirección. También vigilé al mejor amigo de mi hijo, ese muchacho que llamaba a mi casa segunda madre cada vez que venía a comer. Lo vi sudar, lo vi acomodarse el cuello de la camisa una y otra vez, como si el recuerdo de aquel beso aún estuviera ardiendo en su piel. Y mi hijo tan confiado, tan ajeno, tan feliz, brindaba por su futuro
Hablaba de nuevos proyectos, hacía planes para llevar a su esposa de viaje cuando juntaran un poco más de dinero. Verlo así me rompía el alma en silencio. Me pregunté cuántas veces Dios permitiría que el corazón de una madre se partiera sin que el mundo lo notara. Mientras él levantaba su vaso, una ráfaga de recuerdos me golpeó sin aviso. Me vi a mí misma, muchos años atrás, parada frente al altar de la pequeña iglesia del pueblo, tomando la mano de su padre, creyendo que el amor era para toda la vida. Recordé el día en que nació mi hijo, su piel tibia contra la mía, su pequeño llanto, aferrándose a mi pecho, la promesa muda que hice entonces, protegerlo, siempre pase lo que pase. ¿Era esto, señor?, pensé. ¿Esto era protegerlo? Doña Lupita pasó junto a mí y dejó suavemente un plato en la mesa. Rozó mi hombro con delicadeza. «Usted ya vio demasiado, comadre», murmuró bajo, sin dejar de sonreír a los demás. «Ahora le toca decidir qué va a hacer con lo que vio». No respondí. ¿Qué podía decirle? Que en mi interior luchaban la madre amorosa, la suegra traicionada, la mujer indignada y la anciana cansada de dramas. No quería ser la villana del cuento, pero tampoco pensaba convertirme en una tonta que ignora la verdad fingiendo que no existe. Volví a mirar a mi nuera. La vi levantar la vista en ese momento y nuestros ojos se cruzaron. En su mirada no había amor ni culpa abierta, solo miedo. Un miedo profundo animal, el miedo de quien sabe que alguien ha descubierto su secreto más oscuro. Durante un segundo, ese miedo nos unió de una manera extraña. No éramos aliadas, tampoco enemigas declaradas. Éramos dos mujeres comprendiendo que una mentira muy grande estaba a punto de romper algo sagrado. Y entonces supe que eso no era nuevo. Los besos furtivos no nacen de un impulso repentino. Son el resultado de muchas miradas, de muchos roces accidentales, de demasiadas palabras susurradas en la sombra. Aquello no había comenzado esa noche. Llevaba tiempo. La certeza se asentó en mi pecho como una piedra. ¿Cuántas veces habrían estado solos en mi casa? ¿Cuántas veces se habrían reído de mi hijo a sus espaldas? ¿Cuántas veces yo misma, sirviéndoles comida, les habría dado sin saberlo el escenario perfecto para su traición? Una punzada de vergüenza me recorrió. No por ellos, por mí, por no haber querido ver antes, por haber confundido la confianza con la ingenuidad. Cerré los ojos durante un instante y aspiré el olor del pozole. Ajo, chile, orégano. El aroma de mi vida, de mi pueblo, de mis mujeres. En ese mismo olor me llegó el recuerdo de mi madre, que en paz descanse, inclinada sobre la mesa de la cocina mientras me decía: «Mija, hay mujeres que aprenden cuando la vida les grita. Y hay otras que aprenden cuando la vida respira muy bajito. Pero todas aprendemos. No hay mujer tonta para siempre». Abrí los ojos. Quizá había llegado mi turno de aprender. Las risas del patio me devolvieron al presente. Mi hijo me pidió que dijera unas palabras. Algo breve, algo bonito, una bendición para su nuevo camino. Todos aplaudieron, esperando escuchar a la madre orgullosa. Me levanté lentamente. Cada paso que daba hacia el centro del patio parecía medido pesado, cargado de una verdad que solo yo conocía. Mis manos temblaban apenas, pero mi espalda estaba recta. Era una madre mexicana. Y una madre mexicana no se dobla tan fácil. Quiero brindar por mi hijo, comencé sintiendo decenas de ojos sobre mí. Brindar por su esfuerzo, por su trabajo y por las personas en quienes él confía de todo corazón. Mis palabras eran suaves, pero en mi interior ardían. Miré de reojo a mi nuera, luego al mejor amigo. Noté cómo sus sonrisas se congelaban un poco.
Nadie más lo percibió. Nadie más entendía lo que ocultaban esas copas levantadas. La confianza es un regalo muy valioso, continué. Más valioso que el dinero, más valioso que las cosas materiales, porque una vez que se rompe, es muy difícil volver a pegarla. El silencio cayó durante un segundo. Luego algunos soltaron una risa nerviosa, creyendo que hablaba en sentido figurado, como suelen hacerlo las madres viejas. Yo también sonreí, para no levantar sospechas. Brindamos. Bebí un pequeño sorbo. El líquido me quemó la garganta, pero no tanto como la verdad que me mordía por dentro. Cuando volví a mi asiento, mis pensamientos dieron vueltas sin descanso. Recordé pequeñas escenas del pasado que en su momento ignoré, la vez que encontré a mi nuera demasiado callada cuando yo entraba a la habitación, la forma en que el mejor amigo de mi hijo la miraba cuando él no estaba, las risas apagadas detrás de una puerta medio cerrada. No susurré apenas para mí misma, ya no más. De repente entendí algo. Con dolorosa claridad, yo no estaba presenciando solo una traición. Estaba frente a una elección que definiría no solo la vida de mi hijo, sino también la mía, seguir siendo la mujer que baja la cabeza, o convertirme en la mujer que abre los ojos. Esa noche, mientras la música seguía sonando y los invitados continuaban celebrando, yo dejé de ser una suegra ingenua. Ya no era solo la mujer que servía comida y sonreía por compromiso. Algo dentro de mí despertó, algo antiguo, fuerte, inquebrantable. No haría escándalo, no en ese momento, pero tampoco callaría para siempre, porque cuando una mujer deja de ser ingenua, comienza en silencio a escribir su propia justicia. La música seguía sonando alegremente en el patio, pero para mí era como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo entero. Ya no escuchaba las risas, ni los aplausos, ni los gritos de los niños corriendo detrás de los globos. Todo había quedado lejano, envuelto en una niebla espesa dentro de mi cabeza. Lo único que oía era el eco de mi propio corazón, golpeando con fuerza desmedida contra mis costillas como un animal enjaulado buscando salida. Sentada frente a mi hijo, apreté mis manos sobre el mantel. La tela bordada por mi hermana se me antojaba áspera, casi dolorosa al tacto. Él hablaba animado con un tío sobre planes de trabajo, sobre aumentar turnos, sobre hacer crecer su futuro. Su voz era firme, llena de ilusión. Cada una de sus palabras era como una aguja que se clavaba más hondo en mi pecho. ¿Cómo le voy a hacer esto?, pensé. ¿Cómo voy a romperle el mundo que acaba de comenzar a construir? Levanté la vista lenta, como quien teme encontrar un monstruo, y observé de nuevo a mi nuera. Se encontraba sentada a su lado, una mano descansando sobre el hombro de mi hijo, sonriendo para las fotos que algunos familiares tomaban insistentemente. Desde fuera, parecían la pareja perfecta. Desde fuera, todo estaba bien. Pero yo ya había visto lo que había detrás del telón. Los miré con detenimiento. Ella evitaba por completo girarse hacia donde estaba el pasillo de la cocina, como si temiera que el suelo la acusara. Él, el mejor amigo de mi hijo, se mantenía a unos metros, fingiendo ayudar a servir bebidas. Cada cierto tiempo, cruzaba una mirada fugaz con mi nuera, un destello cargado de peligro, de secretos compartidos, de promesas escondidas. Mi estómago se revolvió. Me sentía enferma, cansada, traicionada en una parte del alma que no sabía que podía doler tanto. Doña Lupita regresó a mi lado ahora, con un plato de pastel en la mano. Se inclinó ligeramente hacia mí, manteniendo su sonrisa para que nadie sospechara. ¿Está bien, comadre?, preguntó en voz baja. Estoy viva, respondí sin mirarla. Pero no sé si eso sea suficiente ahora.
Ella suspiró apenas posando el plato frente a mí. Sus dedos rozaron mi mano de manera casi imperceptible, un gesto diminuto pero profundamente humano. Lo que vio fue claro, insistió aún con cautela. Sentí que la garganta se me cerraba. Asentí sin atreverme a pronunciar palabra. ¿Cómo explicar en voz alta el momento en que tu mundo se parte en dos? Entonces respire, me dijo. Respire hondo y no haga nada. Todavía. Ese todavía se quedó suspendido en el aire como una promesa no dicha. Volví a mirar a mi hijo. Él alzó su copa una vez más. Por la familia, exclamó con alegría, porque sin ella no somos nadas. Todos repitieron las palabras, por la familia entre risas y aplausos, y yo sentí que esas dos palabras tan sagradas para mí adquirían de pronto un sabor amargo. Familia. ¿Dónde empezaba? ¿Dónde terminaba? ¿Y qué pasaba cuando alguien la traicionaba bajo tu propio techo? Mi mente voló al pasado, a tantas tardes en que cerré las puertas de esta misma casa para proteger a los míos del frío de la lluvia de las malas lenguas. Recordé las veces que le dije a mi hijo que la traición era una de las peores heridas que podía sufrir un ser humano. Y ahora lo tenía ahí, justo frente a mí, sonriendo sin saber que esa herida ya comenzaba a formarse en su vida. Un nudo de rabia me subió a la garganta. No contra él, jamás contra él, sino contra la mujer que se atrevía a burlarse de su confianza y contra el hombre que le debía lealtad como a un hermano. Diles todo ahora, me gritaba una voz en mi interior. Deténlos antes de que sigan jugando contigo, insistía. Pero otra voz más profunda, más sabia, quizás me pedía calma. Una calma forzada, dolorosa, pero necesaria. Observar, esperar, entender lo que estaba viendo con los ojos abiertos y el corazón en la mano. Me levanté de la mesa fingiendo que necesitaba un poco de aire. Caminé hacia el patio trasero donde las luces de colores colgaban sobre nuestras cabezas. El cielo estaba despejado, tachonado de estrellas que parecían observarlo todo con infinita paciencia. Respiré profundamente. El olor a noche, a tierra, a comida y a tequila me envolvió. Escuché a mis sobrinos reír al fondo, a mi hermana canturrear una canción de su juventud. La vida seguía su curso sin importarle lo que yo estaba sintiendo. Tal vez Dios me está probando, pensé. Unos pasos suaves se acercaron detrás de mí. Era doña Lupita otra vez. Yo también los vi otras veces, admitió en un susurro casi imperceptible. No tan cerca, pero demasiado cerca para ser normal. Yo no quise decir nada. Usted sabe. Pero hoy ya no se puede tapar con una sonrisa. La miré por primera vez a los ojos desde que todo empezó. ¿Cuántas veces, Lupita?, pregunté con voz quebrada. Ella bajó la mirada. Las suficientes para saber que no fue un error, respondió. Y las suficientes para saber que usted merece la verdad completa. Sus palabras me atravesaron. No porque dolieran, sino porque confirmaban algo que yo ya sospechaba. Esto no era un beso aislado. Era una historia que llevaba tiempo cocinándose a escondidas en las sombras de risas familiares y comidas compartidas. Regresé lentamente hacia la mesa. Cada paso era como caminar sobre vidrios. Sentía una presión enorme en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado solo para mí. Mi nuera volvió a mirarme. Esta vez no apartó los ojos de inmediato. Se quedó así sosteniendo mi mirada durante unos segundos eternos. En sus pupilas pude ver pánico, pero también desafío. Como si quisiera decirme sin palabras, ¿y ahora qué va a hacer usted? Apreté los labios. No le respondí, aún no. Me senté nuevamente junto a mi hijo
y posé mi mano sobre la suya. Él me miró sorprendido por el gesto tan repentino. —¿Pasa algo, mamá? —preguntó con ternura. Lo observé durante un largo segundo. Mi hijo, mi sangre, mi carne, mi vida. No dije finalmente forzando una sonrisa. No pasa nada, mi amor. Solo pensaba en lo rápido que pasa el tiempo y en lo importante que es amar bien mientras podamos. No entendió del todo mis palabras, pero asintió confiado como siempre. La fiesta continuó. La noche avanzó. Los invitados se fueron despidiendo uno a uno. Yo agradecía cada abrazo, cada despedida, como si esos gestos sencillos fueran lo único que me mantenía en pie. Pero mientras recogía los últimos platos, mientras escuchaba el portazo del último invitado salir, una verdad silenciosa se grabó en mi corazón con fuego. Ya nada volvería a ser igual. La tormenta había comenzado en silencio, y yo, aunque nadie más lo supiera, estaba justo en el centro de ella. La casa quedó en silencio cuando el último coche se alejó, y el eco de las risas se perdió en la calle oscura. Las luces de papel seguían encendidas en el patio, balanceándose con el viento, como si también ellas ignoraran que algo esencial se había quebrado esa noche. Me quedé de pie en la puerta, observando el vacío que dejaron los invitados. El olor a comida aún flotaba en el aire mezclado con el perfume de mi nuera y el sudor de un verano que se negaba a terminar. Todo seguía igual, pero nada era igual. Entré lenta con esos pasos medidos que dan las personas cuando no quieren despertar un dolor que dormita apenas. Mis manos comenzaron a levantar platos sin que yo les diera la orden. Uno por uno fui apilándolos en la cocina, escuchando el leve tintineo del vidrio contra el fregadero. Cada sonido era demasiado fuerte para la quietud que me rodeaba. Mamá, escuché la voz de mi hijo desde el pasillo. Volteé. Ahí estaba él, cansado, pero sonriente, con el cabello despeinado y los ojos brillantes por la alegría de la noche. Detrás de él, como una sombra siniestra, apareció mi nuera. Sus ojos ya no brillaban. Tenían un brillo opaco, tenso, como el de quien teme que la tierra se abra bajo sus pies. «La fiesta fue hermosa», dijo él. «Gracias por todo lo que hiciste». Tragué saliva. Sonreí esa sonrisa que tantas veces usé para encubrir tormentas. «Lo importante es que tú seas feliz, mijo», respondí. «Tú y tu esposa». Ella bajó la mirada. Mi hijo no lo notó. Abrazó mis hombros con cariño y añadió: «Mañana vengo más temprano a ayudarte a acomodar todo, ¿sí? Ahora vamos a descansar. Estamos muertos». Asentí sin decir nada más. Los vi subir las escaleras, escuché la puerta de su habitación cerrarse y entonces la realidad cayó de golpe sobre mí como un techo desplomándose en mi interior. Me senté en una silla de la cocina y dejé que la noche me rodeara con su espesa oscuridad. Mis manos comenzaron a temblar sin que yo pudiera controlarlo. Las apoyé sobre la mesa para detener ese temblor, pero era inútil. Algo dentro de mí pedía salir el llanto, el grito, la furia, la decepción. Pero nada salió, solo el silencio. Y en ese silencio recordé la voz de mi madre repitiéndome una y otra vez mientras amasábamos tortillas. Una mujer no se quiebra cuando la traicionan. Se quiebra cuando deja de creer en su valor. No sabía si iba a quebrarme o a endurecerme esa noche, pero una cosa era segura: ya no podía seguir viendo a mi nuera como la misma muchacha de siempre, ni podía mirar a ese amigo de mi hijo con la confianza de antes. Encendí una vela junto a la imagen de la Virgen, como tantas otras noches en las que pedí fuerzas para seguir adelante. Pero esta vez no pedí por mí, pedí por mi hijo.
para que tuviera el valor de enfrentar la verdad cuando llegara el momento. Unos leves pasos resonaron en la escalera. «Comadre», susurró doña Lupita desde la puerta. «Vi que ya se fue todo el mundo». «¿Puedo pasar?». Asentí. Entró lentamente, como si también ella cargara una pena que no le pertenecía. Me miró durante unos segundos sin decir nada. No hacía falta, las dos sabíamos. «No va a ser fácil», dijo finalmente, «pero usted no está sola». La miré con ojos vidriosos. «Nunca pensé que vería algo así en mi propia casa», murmuré. «Y yo nunca pensé verle esa fuerza en la mirada», respondió ella. Solté una risa amarga. «¿Fuerza, Lupita? ¿Apenas me puedo mantener en pie?». No negó con suavidad. «La fuerza no siempre grita. A veces se queda muy quieta, esperando». Sus palabras me atravesaron. Nos quedamos en silencio unos minutos más, escuchando el tic-tac del reloj viejo en la pared. Cada segundo caía como una gota de agua sobre una piedra ya agrietada. «¿Qué va a hacer?», preguntó al fin. Miré mis manos. Aquellas manos que habían cuidado, alimentado, bendecido, acariciado. Aquellas manos que temían ahora volverse frías, duras justicieras. «Voy a observar», dije despacio, «y voy a dejar que se muestren como son. Nada más». Esa noche no dormí. Permanecí sentada en una mecedora, escuchando cada crujido de la casa, cada paso, cada respiración. Oí cuando mi nuera bajó a tomar agua y se quedó unos segundos apoyada en la pared, creyendo que nadie la veía. Sentí su miedo atravesar los pasillos como una niebla espesa. Oí también cuando el teléfono de mi hijo vibró y su voz apagada murmuró algo casi sin palabras, como si no quisiera ser oído. No entendí todo, pero reconocí el nombre que pronunció, el nombre de su amigo. Mi corazón volvió a apretarse. Ella también lo sabe, pensé, lo saben todos, menos él. Y fue entonces cuando tomé una decisión. No una decisión impulsiva ni rabiosa, una decisión fría pero digna. No iba a confrontarla esa misma noche ni al día siguiente. No iba a levantar un escándalo ni a ensuciar el nombre de mi hijo con chismes. Pero tampoco iba a proteger una mentira que no era mía. No gritaría, no lloraría frente a ellos. Los dejaría caminar libres, hasta el momento en que ellos mismos se quedarían sin sombra. Esa noche entendí algo con absoluta claridad. La traición no se rompe con gritos, se deja que se muestre sola, a plena luz. Y yo estaría ahí para verla. La mañana siguiente amaneció con una calma engañosa. El sol entraba por las cortinas de encaje, como si nada hubiera pasado, iluminando el polvo en el aire y las tazas vacías que aún yacían sobre la mesa, testigos mudos de una celebración que en mi interior ya parecía lejana. Me moví por la cocina en silencio, preparando café, como lo había hecho durante décadas, una cucharadita de azúcar, el aroma espeso del café de olla, el leve silbido del agua hirviendo. Todo estaba igual. Y sin embargo, yo no era la misma. Escuché los pasos de mi hijo bajar por las escaleras. Su silueta apareció en el marco de la puerta, frotándose los ojos todavía medio dormido. «Buenos días, mamá», dijo con esa voz que siempre me recordaba al niño que fui acunando contra mi pecho. «¿Dormiste bien, verdad?». No supe qué responder de inmediato. ¿Cómo decir no sin que sospechara? ¿Cómo decir sí cuando mi corazón no había descansado ni un segundo? «Sí, mijo», respondí, después de un breve instante. Dormí lo necesario. Se acercó a la estufa y levantó la tapa de la olla. «Todavía huele a festejo», rió suavemente. «Qué buena noche, ¿verdad?». Asentí en silencio, sirviéndole una taza.
Él la tomó con ambas manos, como si ese pequeño gesto fuera un ritual que le daba seguridad. Oye, añadió, mi esposa ya se fue. No la vi subir cuando llegamos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Salió temprano, creo. Mentí con delicadeza. Dijo que tenía un pendiente. Permaneció callado unos segundos como si procesara algo. Luego sonrió con despreocupación. Siempre tan activa, ella comentó, no sé qué haría sin su ayuda. Ese comentario me partió en fragmentos invisibles. Ayuda, apoyo, lealtad. 3 palabras que resonaron como un eco cruel dentro de mí. Decidí cambiar el tema. ¿Y tú?, pregunté. ¿Cómo te sentiste anoche? Todos estaban muy orgullosos de ti. Su expresión se transformó iluminada por un orgullo sincero. Fue uno de los mejores días de mi vida, mamá confesó. Ver a mi familia reunida, a mi esposa feliz, a mi mejor amigo brindando por mí. Fue perfecto. Esa palabra volvió perfecto. Y yo tuve que morderme el labio para no romper a llorar. Lo observé fijamente. Había tanta pureza en su mirada que me dolía pensar en la herida que tarde o temprano tendría que enfrentar. Mijito, comencé con cautela. Hay momentos en la vida en que uno confía tanto que deja de cuestionar. ¿Nunca te has preguntado si todo lo que ves es real? Él frunció un poco el ceño sorprendido. ¿Qué quieres decir, mamá? Nada en especial, respondí enseguida, acariciándole la mejilla. Solo son pensamientos de madre vieja. No me hagas caso. Él sonrió con ternura y tomó un pedazo de pan dulce. Tú siempre has sido sabia, dijo. Pero a veces te preocupas de más. Y entonces lo vi con claridad. No podía arrancarle la venda de los ojos de golpe. No con palabras. No con acusaciones. Si lo hacía, quizás me odiaría más a mí que a ellos. Quizás se aferraría a la mentira solo para no aceptar que su mundo estaba construido sobre engaños. No, la verdad debía mostrarse por sí misma. El día transcurrió lento. Vi a mi hijo salir de la casa lleno de ilusiones, sin siquiera imaginar las sombras que lo perseguían. Vi también a mi nuera marcharse con una excusa apresurada, evitando cruzar su mirada con la mía. Cada gesto de ella, cada movimiento, cada silencio confirmaba mis sospechas. Por la tarde, doña Lupita vino a visitarme. Traía entre los brazos una bolsa con pan caliente, pero en el rostro llevaba la misma preocupación que yo sentía por dentro. ¿Cómo amaneció, comadre?, preguntó dejando la bolsa en la mesa. Despierta, respondí. Más despierta que nunca. Nos sentamos juntas, compartiendo el pan como tantas veces habíamos compartido penas y secretos del alma. Ese muchacho, suspiró. El amigo de su hijo. ¿Lo ha visto hoy? Negué con la cabeza. Tiene el descaro de llamarme, añadí con voz baja. Me pidió permiso para venir más tarde a ayudar con unos pendientes. ¿Puedes creerlo? Doña Lupita apretó los labios. La conciencia pesa cuando hay algo que esconder, dijo. Que venga, musité. Quiero verlo a los ojos. No sabía exactamente por qué lo decía. Tal vez necesitaba confirmar cara a cara que la persona que una vez consideré parte de mi familia ya no era más que un extraño cargando una traición muy bien disimulada. Cuando llegó, lo vi desde la ventana. Caminaba con paso lento, inseguro. Tocó la puerta con delicadeza, como si temiera que yo pudiera morderlo al abrirle. Buenas tardes, doña, saludó con una sonrisa forzada. Vengo a ver si necesita algo. Lo dejé pasar. No lo invité a sentarse, solo lo observé. Sus ojos evitaban los míos. ¿Cómo estuvo la fiesta para ti?, pregunté con aparente normalidad. Muy bonita, doña, respondió. Su hijo se merece todo lo bueno. Cada palabra suya me parecía ensuciada. Dime una cosa.
añadí de pronto sin levantar la voz. Cuando quieres a una persona como a un hermano, ¿qué clase de respeto le debes? Él levantó la vista sorprendido. El Máximo murmuró: entonces espero que nunca olvides eso, le dije clavando mis ojos en los suyos. Un silencio pesado llenó la habitación. Él asintió bajo la mirada y salió sin decir nada más. Fue en ese momento que entendí sin dudas que su culpa lo estaba devorando por dentro. Y al mismo tiempo, algo en mí se endureció. No de odio, sino de certeza. La certeza de que mi hijo no merecía ser el último en saber. La certeza de que yo debía estar preparada para sostener su dolor, cuando la verdad finalmente se presentara frente a él. Esa tarde encendí otra vela frente a la Virgen. Dame sabiduría, susurré, no justicia ciega, sino claridad, no venganza, sino dignidad. Porque cuando el corazón de un hijo está en juego, una madre no piensa en destruir, piensa en proteger, incluso si el camino para hacerlo está lleno de espinas. Y yo, aunque el miedo aún temblaba en mis manos, sabía algo con total seguridad. No era cuestión de si la verdad saldría a la luz, era cuestión de cuándo. Y cuando lo hiciera, nada ni nadie podría detenerla. La casa amaneció con una extraña quietud, como si también ella estuviera conteniendo la respiración junto a mí. El cielo estaba cubierto por una capa delgada de nubes grises y una brisa fresca se colaba por las ventanas entreabiertas, moviendo apenas las cortinas. Aquel día no parecía distinto a ningún otro, pero yo lo sentía más pesado, más cargado. Como si la verdad ya estuviera tocando la puerta, esperando a que alguien se atreviera a abrirle. Me levanté temprano. Molí café, barrí el patio, acomodé las sillas alrededor de la mesa grande. No era un día especial, pero decidí preparar una buena comida, como en los domingos: frijoles de la olla, arroz rojo, tortillas recién hechas y un guisado sencillo, el favorito de mi hijo. Si la verdad iba a mostrarse, lo haría rodeada de los sabores de casa, de lo que siempre nos unió como familia. Mientras cocinaba, recordaba cada una de sus sonrisas de niño, cada raspón en sus rodillas, cada noche que velé su fiebre sin despegarme de su cama. Recordaba cómo me pedía consejo, cómo confiaba en mi palabra más que en la de nadie. Y ahora, sin saberlo, se encontraba atrapado en una mentira demasiado grande para soportarla. No tardaron en tocar la puerta. Sabía quién era, antes incluso de abrir. El ritmo suave e inseguro. Mi nuera había vuelto. La vi desde la ventana, sus manos retorcidas frente al cuerpo, la mirada baja, el cabello recogido de manera descuidada. Parecía una mujer que carga un pecado demasiado pesado para su figura. Abrí la puerta con calma. «Buenos días», murmuré. «Buenos días, suegra», respondió evitando mirarme a los ojos. «Vine a ver si necesitaba ayuda con algo». Su voz temblaba apenas. El sonido de su culpa era más evidente que el ruido de los pájaros en los cables. Sí, dije con serenidad. «Siéntate, vamos a hablar». Por primera vez desde aquella noche, levantó el rostro de golpe, sorprendida por mi tono firme. Dudó un segundo antes de entrar. La conduje hacia la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces compartimos café y charlas sin importancia. Ahora, ese mismo lugar iba a sostener una verdad dolorosa. «¿Por qué estás tan nerviosa?», pregunté despacio, sirviendo 2 tazas de café. «No lo estoy», murmuró, pero sus manos traicionaban sus palabras. Me senté frente a ella. «Sí lo estás. Y lo sé, porque yo también lo estuve una vez», admití. «Cuando guardé un secreto muy grande». Sus ojos se abrieron un poco más. «¿Qué secreto?», susurró. La observé detenidamente, no con odio,
no con rabia, solo con una mirada cansada profunda de mujer a mujer. El que vi en tu cara hace 2 noches, respondí suavemente, detrás de la cocina. Un silencio sepulcral cayó entre nosotras. Su taza tembló contra el plato. El color se le fue del rostro. Sus labios se entreabrieron, pero no lograron emitir ningún sonido. Era como si un muro invisible acabara de romperse dentro de su pecho. Yo, balbuceó, yo puedo explicarlo. Levanté la mano. Aún no dije. Primero quiero que me respondas algo con total honestidad. Después de todo lo que mi hijo ha hecho por ti, ¿crees que él merece una mentira? Unas lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. No, no la merece, admitió entre sollozos. Entonces él debe saber la verdad, afirmé con voz calma pero firme. No por venganza, no por humillarte, sino porque ningún hombre debe vivir engañado en su propia casa. Un largo silencio siguió a mis palabras. La angustia llenaba el aire espesa como humo. En ese momento escuché la puerta principal abrirse. Los pasos familiares de mi hijo resonaron por el pasillo. Venía antes de lo previsto sin avisar. Su voz llenó el espacio. «Mamá, amor, ¿están aquí?» Mi nuera me miró con terror. Yo no respondí de inmediato. Mis manos permanecieron quietas sobre la mesa. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por determinación. Él apareció en la puerta de la cocina, sorprendido al vernos a ambas, sentadas frente a frente. ¿Pasa algo?, preguntó confundido. Lo miré con todo el amor que era capaz de sentir en ese momento tan cruel. «Siéntate, hijo», dije. «Hay algo que tienes que escuchar». Él frunció el ceño sin entender y se acercó lentamente. Mi nuera se puso de pie bruscamente, casi en pánico. «No, no es necesario», intervino. «No es lo que creen yo». «Siéntate», repetí con suavidad, pero esta vez sin permitir réplica. Mi hijo nos miraba a las dos, perdido entre la inquietud y la preocupación. La cocina parecía haberse vuelto más pequeña, más estrecha, como si las paredes quisieran presionar la verdad hacia el centro. Lo observé unos segundos en silencio. En sus ojos había amor, confianza, inocencia, y yo sabía que estaba a punto de herirlo como nadie lo había herido jamás. Pero también sabía que debía hacerlo. «Hijo mío», comencé despacio, yo vi algo aquella noche de la fiesta. Vi algo que no puedo guardar más en mi corazón sin destruirme. Él abrió los ojos con alarma. «¿Qué viste, mamá?» Respiré hondo. «Vi a tu esposa besar a tu mejor amigo». El mundo se detuvo. Un golpe seco de silencio llenó cada rincón de la casa. Mi hijo miró primero a ella, luego a mí, como si buscara desesperadamente una forma de desmentir lo que acababa de oír. «Eso no es verdad», susurró. «No puede ser verdad». Ella rompió en llanto. «Perdóname», sollozó. «Yo no quería, no debía». Las palabras eran claras. Ya no hacían falta más explicaciones. Vi el alma de mi hijo romperse en pequeños pedazos invisibles. Vi la incredulidad convertirse en dolor, el dolor en rabia contenida, la rabia en un silencio profundo que me partió el alma. Pero aún así no grité, no levanté la voz, solo tomé su mano con firmeza. «Escúchame, mijo», le dije en un susurro. «Nada de esto cambia quién eres tú. La mentira fue de ellos. La dignidad sigue siendo tuya». Su mano temblaba entre las mías. «¿Desde cuándo?», preguntó sin levantar la vista. Ella no pudo responder. Y yo comprendí que el momento más doloroso aún no había terminado. Pero también supe, con una claridad que nunca antes había sentido,
que acababa de hacer lo correcto. Había dejado de proteger sus mentiras, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar de nuevo. El silencio que llenó la cocina fue distinto a cualquier otro que yo hubiera conocido. No era el silencio pesado de la culpa escondida, ni el silencio incómodo de una discusión inconclusa. Era un silencio profundo, casi sagrado, como el que se escucha en una iglesia vacía después de la misa. En ese silencio estaba contenida toda la verdad que durante tanto tiempo se había negado a salir a la luz. Mi hijo permanecía de pie inmóvil, como si su cuerpo no le obedeciera. Sus hombros anchos, aquellos que tantas veces cargaron cajas de trabajo, que me ayudaron en la casa, que abrazaron a su padre en los momentos difíciles, ahora estaban encorvados, vencidos por un peso que no podía ver, pero que yo sabía que era más grande que cualquier objeto físico. Mi nuera seguía llorando con las manos cubriéndose el rostro. Ya no era la mujer bonita y segura de sí misma que había entrado a mi casa años atrás. Ahora era solo una joven perdida, atrapada por sus propias decisiones. Y yo me sentía extrañamente en calma. No porque la escena fuera fácil, no porque me alegrara del dolor de mi hijo. Nada más lejos de eso. Mi corazón estaba hecho de puertas dedicadas solo a protegerlo. Pero en ese instante comprendí que la verdad, aunque hiera, también libera. Y que el amor verdadero a veces duele, porque es honesto. ¿Por qué, mamá?, murmuró finalmente él con la voz casi apagada. ¿Por qué tuve que enterarme así? Me acerqué despacio, acortando la distancia que lo separaba de mí. Levanté su rostro con suavidad entre mis manos para que me mirara a los ojos. Porque preferí herirte con la verdad, hijo. A seguir viendo cómo te consumía una mentira, le respondí en voz baja. Yo también sufrí al descubrirlo, pero una madre no nació para proteger engaños. Nació para proteger corazones. Él cerró los ojos con fuerza. Sentí como una lágrima tibia caía sobre mis dedos. Lo abracé con todo el amor que tenía en el cuerpo. No como una niña, no como una mujer dolida, sino como una madre que sostiene lo que queda para que vuelva a levantarse. Mi nuera se dejó caer en una silla derrotada. Lo siento tanto, repetía una y otra vez, sin atreverse a mirarnos. No respondí de inmediato, no por crueldad, sino porque ya no tenía palabras que regalarle. Las palabras eran ahora para mi hijo. Él me abrazó con fuerza, como cuando era pequeño, y algo lo asustaba. En ese momento entendí que aunque su mundo acababa de resquebrajarse, aún tenía algo intacto su relación conmigo, su hogar, su raíz. Los días siguientes fueron difíciles, muy difíciles. Hubo llanto, hubo discusiones, hubo noches en vela y silencios que parecía que no terminarían nunca. Pero también hubo algo inesperado, una nueva sinceridad en cada gesto, una transparencia que antes no existía. Mi hijo dejó de sentirse solo. Comenzó a hablar de su dolor, de su confusión, de su miedo a volver a confiar. Y yo estaba ahí, escuchándolos sin juzgar, sin imponer decisiones. Solo acompañándolo, porque al final la elección siempre sería suya. Mamá me dijo una tarde, mientras caminábamos juntos por el patio, pensé que perdería todo. Pero no te perdí a ti. Le apreté la mano. Jamás me vas a perder, mijo, le sonreí. Una madre no se va, solo cambia de papel. En cuanto a mi nuera y al amigo, ellos desaparecieron poco a poco de nuestra vida. No porque yo los persiguiera, no porque la vergüenza pública los castigara, simplemente porque la verdad siempre encuentra su camino
hacia la soledad, cuando ya no hay engaño que la sostenga. Una noche sentada sola en la cocina, recordé perfectamente aquel momento en que doña Lupita me tomó del brazo y susurró: «Espere», y comprendí lo que nunca antes había entendido del todo. Esperar no era una señal de debilidad. Esperar fue mi acto más grande de fuerza. Esperar me dio claridad. Esperar me regaló dignidad. Esperar me permitió proteger sin destruir. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta cómo soporté todo aquello, solo sonrío en silencio, porque no todos entienden que algunas batallas no se ganan con gritos, sino con paciencia, verdad y amor propio. Y si tú, que estás escuchando esta historia, has vivido algo parecido, si alguna vez viste algo que te destrozó por dentro, pero no supiste cómo reaccionar, quiero decirte algo muy importante. No estás solo, no estás sola. El dolor puede romperte, sí, pero también puede convertirte en una versión más fuerte, más sabia y más auténtica de ti mismo. Si esta historia tocó tu corazón, déjame saberlo en los comentarios. Cuéntame, ¿desde qué lugar me estás escuchando hoy? Tu experiencia, tus palabras y tu forma de ver la vida también tienen un espacio aquí. Y si deseas seguir escuchando más historias como esta, llenas de emociones, decisiones difíciles y segundas oportunidades, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de las próximas. La vida, incluso después de una traición, siempre puede ofrecernos un nuevo comienzo, un nuevo camino, una nueva luz esperando ser vista. Porque a veces el mejor amigo no lo era, la mejor esposa tampoco lo fue. Pero tú sí puedes seguir siendo lo mejor de esta historia. Gracias por escuchar.